De nueva cuenta me da gusto darle la bienvenida a este su programa Encuentros. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito desde este magnífico lugar, el Museo de las Artes, el MUSA de la Universidad de Guadalajara, a que me acompañe durante la próxima hora. Vamos a tener un programa bastante interesante. Vamos precisamente a ir a este museo que se encuentra en la ciudad de Guadalajara, en las esquinas de Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León. Vamos a conocer la historia de este magnífico edificio y cómo fue pasando de escuela a edificio administrativo a convertirse en uno de los mejores museos que tenemos en esta ciudad, en esta capital de Jalisco. También fuimos a visitar el taller de la pintora austriaca Marlene von Rüsch. Ella llegó aquí en las Olimpiadas del 68 a México como parte de la comunidad cultural que acompañaba a la delegación de su país. Se enamoró del país y se quedó aquí. Vamos a conocer su historia y su producción artística. También iremos a la magnífica Catedral de Guadalajara, la Basílica de la Asunción, que está cumpliendo 300 años de su consagración como tal. También, como cada semana, le tendré recomendaciones de lectura de libros y recomendaciones de aplicaciones para que aproveche mejor sus teléfonos inteligentes y sus tabletas. Así que acompáñeme, vamos a conocer el Museo de las Artes. Marlene von Rüsch, le comentaba al inicio del programa, llegó aquí a México en la Olimpiada del 68 como parte de la delegación de su país. Se quedó aquí, acaba de cumplir 93 años y sigue creando. Vamos a conocer esta obra muy marcada por su amor por la naturaleza y por su amor por los colores de esta naturaleza. Mi nombre es Marlene von Rüsch Schalliberg. Estoy pintando toda la vida. Desde la niñez estoy todavía en mi mismo ramo. Por nada se cambió en mi vida. Siempre lo más verdadero está el arte para mí. Estoy aquí haciendo una cosa de medida, es una comanda. Estoy haciendo verduras, pero yo pinté otras cosas que verduras. Abstractos y todo el mundo que me pase. Cuando estaba ocupado copiando con 4 años los periódicos de Austria, con caligrafía me fasciné. Y vienen gente a la casa, la nana dice, por favor, necesito saludar a tu tío. Yo dice, yo soy ocupado. Vi amigos de Austria que vivían en esta ciudad, muy tranquilo. Este tiempo México no existe para mí, está solamente una mancha en el Atlas. Pero yo vino aquí, me enamoré instantáneo con la ciudad, con sus torres, con su belleza. Me gusta la naturaleza, pero también emociones son naturaleza, yo hace abstractos también, ¿verdad? Es una gama enorme. Cuando estás curioso en la vida, tienes muchos sujetos. Me gusta mucho el buen trabajo de otros artistas, yo los compro. Pues necesitamos seguir con el arte vivo, ¿verdad? Mantener a los pobres artistas que son hambre. Me gusta mucho todo el mundo. Y cada sección en el mundo tiene algo atractivo. Pero no puedo decir nada que me gusta o que necesito más dinero. Le recuerdo también que usted y yo podemos estar en contacto permanente, no solo durante el programa, sino durante toda la semana,
para recibir sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, sus propuestas. En Facebook me encuentra como Gilberto Página, así, Gilberto Página. Esa es mi página en esta red social. Y a través de Twitter nos podemos comunicar en @GilbertoPérez, donde le recuerdo, soy yo quien está atrás de las redes, soy yo quien contesta y además siempre contesto. Me da mucho gusto estar hoy en este magnífico edificio, un edificio verdaderamente majestuoso de los primeros años del siglo XX. Estamos aquí en donde se juntan las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León, el edificio popularmente conocido en la capital de Jalisco, aquí en Guadalajara, como el Paraninfo o el edificio rectorial de la Universidad de Guadalajara. Pero hoy, afortunadamente para todos nosotros, para la comunidad, convertido en el Museo de las Artes, un museo gestionado por la Universidad de Guadalajara y que ha ido dando pasos muy importantes en la oferta artística de nuestra ciudad, pero también en la promoción cultural. Y me da mucho gusto estar aquí con Óscar Moreno. Él es el responsable del área educativa precisamente de este Museo de las Artes, para que nos platique de este gran museo y para que nos invite a usted y a mí a visitarlo con mayor frecuencia. Si usted no lo conoce, dése una vuelta, la verdad es que se va a sorprender. Y si ya lo conoce, pues acuérdese que hay que estar viniendo con frecuencia a los museos. Los museos no son para visitarse una sola ocasión, y mucho menos este, que tiene frecuentemente nuevas exposiciones, además de muy importantes, muy interesantes. Óscar, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día. Me gustaría que nos platicaras primero de este magnífico edificio. Creo que, para empezar, estamos hablando de un museo instalado en un magnífico edificio. Platícanos primero del edificio un poco, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio. Y como bien lo comentaste hace unos momentos, el gran reto ahorita es que la gente empiece a dejar de pensar en el museo, o más bien en el edificio, sí, como la rectoría, como el Paraninfo, como el edificio de la UDG. Sí. El reto es ahora que nos vean como el Museo de las Artes, el MUSA, que ya hablamos de que el museo ya tiene 21 años de historia. Sí. Empezó precisamente en planta baja. Pero bueno, remontándonos un poco más atrás, sí, en los inicios, el edificio arquitectónicamente está constituido, bueno, por un estilo ecléctico, una combinación de diferentes estilos, más de corte afrancesado, muy de la época en la que fue creado, que fue en 1914 que se empieza a construir. Y un dato interesante es que originalmente fue pensado no como museo ni como espacio de la universidad, sino como una escuela primaria. Aquí también vale la pena resaltar que es una coincidencia de que en sus inicios el espacio, el edificio, era concebido ya para fines educativos. Y entonces esa historia, esa misión se ha trascendido actualmente, bueno, ya como museo, ya todo el edificio, que a partir de 2013 todo el edificio se vuelve Museo de las Artes, conserva esa parte educativa, aparte de la promoción cultural y artística que tenemos aquí en Jalisco, que en Jalisco es semillero de grandes artistas, de grandes talentos. Entonces vale la pena. Estamos en un lugar privilegiado, con un edificio bellísimo, con una gran historia. Sí, también ha tenido sus labores y sus diferentes etapas de conservación, pero sí, es un edificio que vale la pena, quien no lo conozca, que venga a visitarlo y venga a conocerlo, y ya por el simple hecho de recorrer las salas y admirarse de la arquitectura, ya vale la pena la experiencia. Estamos hablando de una época en la que se construye, donde la ciudad prácticamente terminaba aquí. Estamos hablando de que se construye en las orillas, y tal vez a mucha gente le llamará la atención cuando lo conoce y dice, bueno, ¿cómo que lo pensaron para una escuela por lo magnífico del edificio? Pero bueno, pues hay que remontarnos a aquella época donde las escuelas precisamente tenían este nivel de construcción. Estamos hablando prácticamente del fin del porfiriato y el inicio de la revolución. O sea, estamos hablando de una época donde México, en el gobierno de Porfirio Díaz, hacía cosas de este tamaño magníficas, y se hacían con mucho este corte afrancesado del que tú hablas, por la influencia que tenía precisamente Francia en don Porfirio y en su esposa. Es lo interesante, o sea, ir rescatando esa historia que hay detrás y que alberga y que
engalana o adorna todo lo que serían las historias de los edificios emblemáticos, edificios históricos que guardan muchas anécdotas que vale la pena contar. Y como bien lo comentas, efectivamente aquí, lo crean o no, y aunque ahorita estamos precisamente en el primer plano de la ciudad. En el centro, decimos. En el centro, prácticamente. Estamos, de hecho, en la colonia centro. Sí. En aquellos tiempos, hace 100 años, cuando se empezó a construir, eran las orillas. Y este edificio, que bueno, anteriormente también se manda a construir dos escuelas primarias, dos edificios hermanitos con un estilo arquitectónico muy similar. Desafortunadamente, el edificio que estaba enfrente ya no existe. Era conocido como el edificio Constitución y este sería conocido como la escuela o edificio Reforma, que afortunadamente aún conservamos. Sí, marcan la pauta y la tendencia también para la creación de nuevas colonias que van creciendo y que van haciendo que el panorama urbano de la ciudad vaya incrementándose con esta tendencia de arquitectura más afrancesada, que sí es herencia obviamente o un legado un poco del porfiriato, con estas ideas de Porfirio Díaz de traer el estilo europeo y más que nada el estilo francés. Y en esas construcciones, a diferencia de lo que vemos más hacia el oriente en el centro, a veces son las construcciones más modernas, porque estamos hablando de estas construcciones donde ya no tienen las entradas de los corrales para los caballos, para los carruajes, sino ya es, digamos, la etapa donde arranca la modernidad de la ciudad, ¿no? Así es un parteaguas precisamente. Y bueno, no solamente está esta parte histórica donde pensamos que aquí se inicia un crecimiento exponencial de la ciudad con otro tipo de características, como bien lo comentas, sino también trascendiendo un poco, revisando un poco más la historia, anteriormente, antes de ser estos espacios educativos, también, por ejemplo, este espacio albergaba lo que sería parte de la penitenciaría de Escobedo, entonces se llevan a cabo lo que eran algunos fusilamientos, matanzas, entonces todo ese tipo de cosas van cambiando un poco la historia y nos van dando un panorama general de lo que realmente sucedía y nos permiten entender cómo estaba México, cuáles eran sus revueltas, cuáles eran sus necesidades y la importancia de que surjan espacios dedicados precisamente a la educación en esos contextos. El edificio pasa por diferentes etapas, obviamente estamos hablando de más de 100 años y pasa obviamente por etapas donde inicia siendo escuela. ¿Qué tipo de escuela lo inaugura, digamos, el edificio? Una escuela primaria, recordemos que bueno, también en la etapa revolucionaria nos damos cuenta como pueblo de lo que es la importancia de la educación, sobre todo básica, y sobre todo también, bueno, de la educación primaria. Sí. Recordemos que la Secretaría de Educación Pública se funda hasta 1921, como tal un organismo que dé educación gratuita para todo el pueblo, para toda la nación. Entonces hablamos de que el gobierno era el encargado directo de repartir esa educación, tomamos conciencia entonces de la importancia de esa educación y como aquí marcaba el inicio donde empezaba esa expansión de la ciudad, pues precisamente decía, bueno, el gobernador de ese entonces, Manuel M. Diegues, se da cuenta de que aquí era importante que la gente y las nuevas colonias que se empezaban a construir tuvieran un espacio educativo. Se empieza como escuela primaria, pero también no solamente fue escuela primaria o no solamente fue un intento de escuela primaria. Después, en una segunda ampliación, en una segunda etapa, se pensó que fuera sede del Palacio Legislativo. Sí. El Congreso de la Unión. Por poco y nos lo echan a perder. Así es. Y aquí se pensó, pero bueno, como bien lo comentamos hace unos momentos, eran las orillas de la ciudad. Entonces, no se concretiza. El Congreso prefiere quedarse más cerca del gobernador, más cerca de algunas instituciones más importantes, gubernamentales, pues sí. Fue un pequeño capricho que se conservó y eso permitió que en 1937 la Universidad de Guadalajara, que también había sido afectada por todos los conflictos internos del país, había estado cerrada por varios años y reabriera. Y había sido degradada a Dirección de Estudios Superiores. Exactamente. Entonces, precisamente por esos conflictos entre derechas, izquierdas, etc. Bien lo comentas, y entonces la universidad estaba incierta, su futuro era incierto, al igual que muchas cuestiones del país, pero la universidad tenía un futuro incierto y se vuelve icónico aún más este edificio, porque aquí es donde reabre sus puertas la universidad. Después de estar cerrada, no sabíamos si iba a volver a abrir, reabre en este edificio con una nueva arquitectura. Bueno, quien no conozca un poquito la historia de la universidad, anteriormente se ubica en lo que es ahora, en lo que era el antiguo colegio de el antiguo colegio de Santo Tomás, lo que es ahora Plaza Universidad, saliendo de la estación de tren ligero. Allá se encontraba un estilo arquitectónico más conservador y reabre, cambia su sede
reabren este edificio donde, bueno, incluso se empiezan a dar algunas clases de algunas licenciaturas, algunas carreras universitarias aquí. Y bueno, aquí fue, yo lo comparo así un poco la semillita de ese gran árbol que tenemos como ahora como la Universidad de Guadalajara. Esa etapa antigua de la que tú haces referencia es donde ahora está la biblioteca Octavio Paz. Así es. Y aquí, como tú dices, aquí fueron, por ejemplo, entre otras cosas, las primeras clases de leyes que hubo en aquel tiempo, que luego se convertiría en la carrera de Derecho, pero que en aquel tiempo se conocía como la carrera de leyes, que aquí fueron pues, sus primeros pasos también. Óscar Moreno, esta parte nos platicabas ya la historia de cómo se construye este magnífico edificio hoy que alberga el Museo de las Artes, cómo fue teniendo esas vicisitudes de la revuelta política y social que vivimos en la primera etapa del siglo XIX en el país y por supuesto en Jalisco. Aquí se refunda, decíamos, la universidad ya en esta era moderna, se mantiene cerrada precisamente por los conflictos políticos y ideológicos y vuelve a abrirse en el 37 en este local. Pero además coincide con la invitación que se le hace al maestro José Clemente Orozco para pintar por primera vez un mural en la ciudad de Guadalajara. Platícame esta etapa, por favor. Sí, es muy interesante también en ese aspecto la historia del museo y del edificio en general, porque sí hay una serie de eventos que coinciden y convergen en este espacio. En esa etapa, aparte de que bueno, la universidad reabre y el gobierno decide finalmente, cuando no se concretiza el proyecto de Palacio Legislativo aquí, en este espacio, decide donarlo a la Universidad de Guadalajara, darlo a la UDG para que aquí reabra sus puertas. Coincide también con la invitación de uno de los máximos exponentes del arte mexicano del siglo anterior y de un movimiento muy importante, el movimiento muralista. Sí. Recordemos a grandes figuras como Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, pero particularmente y orgullosamente jalisciense, José Clemente Orozco es invitado por el gobernador de ese entonces, Everardo Topete, a que venga a pintar a 3 espacios emblemáticos o 3 oficinas o espacios públicos de la ciudad. Todo este auge precisamente del muralismo, que también es interesante analizar todo este contexto muralista, porque también el muralismo surge también como un proyecto educativo con José Vasconcelos. Sí. Entonces, educar al pueblo... Una función social del arte. Social y educativa, educar al pueblo a través del arte. Y el arte se democratiza, se hace público, se hacen estas grandes obras monumentales en espacios públicos donde la gente puede tener acceso a estas grandes obras y reflexionar, pensar, disfrutar, deleitarse y, ¿por qué no?, educarse y repensar un poquito cuál sería la identidad mexicana, que estaba tan lastimada después de todos los conflictos que ya hablamos, ¿no? De la Revolución Mexicana y todos los conflictos internos, que nunca es fácil después de este tipo de movimientos y heridas internas, pues salir adelante y reconfigurarnos como país. Hay que pensar y reconstruir muchas cosas. Y en ese marco se invita a José Clemente Orozco, que se dice que se encontraba en Estados Unidos y afortunadamente decide aceptar la invitación. El pintor jalisciense nacido en lo que es ahora Zapotlán el Grande o Ciudad Guzmán, popularmente conocido. Exactamente, y acepta la invitación y empieza precisamente su estadía, con orgullo también lo decimos, aquí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Y es la primera vez que pinta en una superficie que no es plana, entonces eso también es una novedad. Llega él a los 52 años, nos habla de un artista consolidado. Con prestigio, ya había pintado en la Ciudad de México, ya había pintado en Estados Unidos. Incluso en murales de ciudades, de otras ciudades del país y del extranjero, pero no había pintado nada para Jalisco. Entonces, afortunadamente, en su tierra. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, creo que con él se rompió esa regla, fue la excepción, y finalmente llega a innovar con toda esa madurez artística y todo ese conocimiento que ya tenía, logra resultados totalmente sorprendentes. Quien no conoce la cúpula, no sé si ya la conozcas, sí, claro. Vale la pena visitar esos resultados tan sorprendentes que después mejoraría aún más en el Hospicio Cabañas, pero vale la pena también reconocer este gran talento del artista y el uso de la técnica, por ejemplo, el fresco, que también es una técnica que han utilizado muchos y grandes artistas de la historia del arte, la Capilla Sixtina, por ejemplo, de Miguel Ángel. Muy antigua la técnica.
Exactamente, y nos regala dos obras icónicas del movimiento muralista aquí en la universidad. Posteriormente pasa a lo que sería Palacio de Gobierno, también con obras importantes, este gran hidalgo que tenemos en la escalera principal, y termina y culmina cerrando, creo que con broche de oro, su estancia en Guadalajara, en el Cabañas, exactamente. Aquí fue durante mucho tiempo, en esta refundación, también las oficinas de la rectoría. Por eso hacíamos en la introducción la referencia que aquí fue la rectoría, aunque como tú dices, ya hay que quitarle la idea a la gente de esto. O sea, aquí ya no hay ninguna oficina administrativa de nada que tenga que ver con funcionarios de la universidad. Todo el edificio, afortunadamente, es museo y por eso vale la pena venir a conocerlo y reconocerlo. ¿Cómo se va dando este paso? Este paso de cómo el arte, digamos, va empujando para la calle a la burocracia, a los museos de la universidad. Es muy interesante porque... Para empezar, ¿cómo se crea la idea de que se haga un museo, ¿no? Eso también es otra anécdota muy interesante. El Museo de las Artes se crea en 1994. Inicia también tomando como pretexto y retomando la relevancia y revistiendo la importancia de las obras que tenemos, los murales de Orozco. Sí. Son obras magníficas que no podrían ser relegadas solamente a un espacio universitario donde solamente cierto sector de la población tenía acceso o pudiera tener acceso a él, sino habría que dejarle el acceso a todo el público, a la sociedad tapatía o a la sociedad mexicana en general, claro, que tuviera acceso a estas grandes obras. O a los visitantes extranjeros también, que conozcan las maravillas de las expresiones artísticas mexicanas. Esto que es importante porque tal vez haya mucha gente que no lo entienda con claridad. Es que los murales estaban cerrados. Los murales estaban cerrados porque era una oficina administrativa de la rectoría de la universidad y tenían acceso los funcionarios que trabajaban aquí. Y esa idea de abrirlo a todo el público, pues, sin duda es un regalo no solo para los que vivimos en la ciudad, no solo para México, es un regalo para el mundo. Obviamente sí estaba el acceso un poco limitado, no es tan sencillo como llegar hoy. De hecho, el acceso al museo es gratuito, no tiene ningún costo. Entonces la gente que quiera disfrutar de los murales simplemente llega a recepción, le dan su boletito e ingresa a los murales y disfruta de las grandes obras de Orozco. Sin pagar absolutamente nada. El costo es totalmente gratuito. Y entonces, sí, se piensa que entonces toda la sociedad pueda tener acceso a los murales de Orozco, y finalmente el museo se crea pero solamente en planta baja. El edificio sigue siendo compartido entre museo, dependencias universitarias y albergando el corazón, lo que es el corazón de la universidad, lo que será la rectoría, en planta alta. Exactamente. Pero bueno, en 2013 se da otro cambio y otra manera simbólica de reconocer la importancia de la promoción artística y cultural en el Estado, que finalmente el rector decide tomar sus cosas, cambiarse de oficina a la torre administrativa que tenemos acá enfrente, y finalmente deja todo el espacio como Museo de las Artes, como un espacio dedicado al arte, la cultura y la educación. Platícame, ya han sido muchas en la historia del Museo de las Artes, del MUSA, pero platícame un poco así de las exposiciones, digamos, destacadas que han pasado por estas salas en esta historia del museo, ¿no? Sí, bueno, sin duda, digo, en más de 20 años de historia tenemos un sinfín de exposiciones, de historias, de experiencias, de éxitos y de aprendizajes también en cuanto a las exposiciones y la propuesta museográfica y expositiva del Museo de las Artes. Te puedo hablar recientemente, en este marco donde se hace la transición a que todo el edificio se convierta en Museo de las Artes. Por ejemplo, en 2013 hay una exposición, Resumen del Fuego, que fue un homenaje grandísimo a Fernando González Gortázar también, que tuvo mucho éxito y marcó, esa inauguración, por ejemplo, marcó un récord de asistencias en cuanto a una inauguración. Causó mucha expectativa también saber qué rumbo iba a tomar el Museo de las Artes ahora que crecía como espacio expositivo y como otro edificio. Local. Exactamente, entonces un poco también remarcar esta filosofía. Local, conocido fuera también, no es un artista local, pues no se va a malinterpretarlo, ¿no? Sí, y finalmente era un poco remarcar esta filosofía del Museo de las Artes de rescatar lo nuestro, lo propio, sin descuidar también las cuestiones o las expresiones internacionales. Hablemos, por ejemplo, ya al siguiente año, en 2014, tuvimos en colaboración con el Museo de Arte, Museo Nacional del Arte,
del DF, el MUNAL, y bueno, con el museo también, unos museos de Francia, de París, Francia, precisamente, el hombre al desnudo, que traía también dimensiones de la masculinidad a partir del siglo XVIII, precisamente, una revisión histórica de todo lo que sería la representación masculina en el arte, del cuerpo masculino en el arte, que también tenía, bueno, obras de grandes artistas internacionales y artistas locales. Entonces, esa exposición también fue muy interesante, trajo nuevos públicos y también marcó un parteaguas. 2015, también te puedo decir, el año pasado ya, Remedios Varo, otra colaboración, ahora con el Museo de Arte Moderno, con el MAM, Remedios Varo. Algunas notas, algunas cifras nos permiten decir que fue la exposición más visitada de la zona metropolitana del año pasado. Entonces también tuvo bastante aceptación y bueno, la idea es seguir en esa línea cada vez, no dormirnos en nuestros laureles, sino seguir superando el éxito anterior. También 2015 fue un año muy bueno para el Museo de las Artes, nos consolidamos con nuestra propuesta educativa y expositiva, duplicamos el número de visitantes del 2014, entonces también ese es un dato interesante, tenemos gente que ya está comulgando y ya está cautiva en cuanto a nuestra propuesta y le está gustando y le está interesando. La invitación es a que también la gente que no lo ha hecho venga, conozca lo que el Museo de las Artes está haciendo. Y finalmente este año, por ejemplo, tenemos grandes cartas fuertes, por ejemplo, como Los Modernos, que ya está a punto de inaugurarse también en un par de meses más, que actualmente se exhibe en el MUNAL, donde vamos a poder apreciar o tener la oportunidad de revisar el arte moderno del siglo anterior, del siglo XX, con algunas propuestas de Francis Bacon, de Pablo Picasso, de Matisse, y dialogando de alguna manera con grandes representantes mexicanos. Va a aparecer otra vez Remedios Varo, Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco. Entonces es otra propuesta muy interesante y en esa línea es como va caminando el Museo de las Artes. No, pues bastante bien. ¿Qué se puede ver ahorita? O sea, si alguien que lo está viendo ahorita dice, bueno, pues yo mañana voy y visito el museo, ¿qué va a encontrar en estos días? Encontramos salas llenas. Finalmente cada vez el museo... ¿Son cuántas salas? Son 17 salas en total, bueno, algunas de ellas utilizadas para dar talleres, actividades que precisamente complementen la experiencia del visitante, sí, que no solamente se quede en la apreciación y el goce, que es muy importante dentro de las salas, las obras ya montadas, sino también se complemente con otro tipo de actividades que permitan enriquecer el intelecto, talleres literarios, conferencias, diálogos, mesas de discusión, también que permiten que el público pues se lleve una experiencia más rica respecto a su estancia y comprenda un poco más o tenga un acercamiento desde diferentes lenguajes de la propuesta expositiva del MUSA. Eso es en cuanto a algunas salas de talleres o algunas salas de usos múltiples, pero tenemos 14 salas expositivas actualmente. ¿Qué hay ahorita expuesto en esas 14 salas? Tenemos, bueno, aparte de los murales de José Clemente Orozco que están de manera permanente, que son de cajón. Esos ahí están diario, que venga alguien. Así es. Tenemos exposiciones temporales, la de casa, que un poco la que te comentaba, Puertas Abiertas, sí, que permanece hasta abril. Tenemos una recién inaugurada, Maximino Javier, de Amor, Colores y Tierra, un artista oaxaqueño, sí, que es muy importante, bueno, también hacer una revisión de la aportación de los artistas oaxaqueños precisamente al arte moderno, al arte contemporáneo precisamente. La obra de Maximino Javier en colaboración con Fundación Black Coffee Gallery, que también exhibimos extramuros o un poco trascendiendo las paredes del museo, del recinto, afuera. También quien tenga la oportunidad y solamente transite alrededor del Museo de las Artes va a poder apreciar también una escultura monumental del maestro Javier Marín, que también está traído con ayuda, en colaboración con Black Coffee Gallery, que es otra forma de decir que el museo no solamente consiste en meternos al espacio, al espacio arquitectónico, sino el museo debe trascender y de manera muy simbólica y también muy bien lograda, porque es una obra, una pieza que vale mucho la pena apreciar y está generando también mucha expectativa porque también modifica un poco el contexto urbano y genera también más interés de la población al arte. Y finalmente ya vimos Cabeza Vainilla, ingresamos a la propuesta expositiva. Para que la gente se anime, ¿qué días y qué horarios está abierto al público el Museo de las Artes? Martes a domingo,
Solo cerramos los días lunes. Prácticamente cualquier museo que ustedes visiten en cualquier ciudad, los lunes se dedican prácticamente a que está cerrado. Van a encontrar que los museos están cerrados. No es que no trabajemos, hay mucho trabajo en los museos. De hecho, hay que hacer trabajo de conservación. También tenemos un equipo y un equipo muy importante que hace conservación, restauración y que vigila, o el equipo de museografía también que vigila, y de mantenimiento en general, que vigila que todo se encuentre en perfecto orden, y obviamente sí se requiere un trabajo de esta naturaleza para que las exposiciones se encuentren en su máximo esplendor. Y de martes a domingo la gente te puede tener acceso en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sin ningún costo. También incluso fines de semana la vía recreativa igual, si tienen oportunidad o si pasan por aquí. Paran la bici, se pasan o dejan de caminar un rato y caminan aquí adentro. Una pequeña escala, retoman fuerzas y seguimos con nuestro viaje. Pues Óscar Moreno, encargado del área educativa del MUSA, del Museo de las Artes, muchas gracias por darnos este paseo histórico y este paseo cultural por este museo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. La invitación está abierta a que tanto tú como tu equipo y el público que nos escucha venga, conozca la oferta, y si ya la conoce, descubra las novedades que hay en el Museo de las Artes. Hacerse visitantes permanentes, visitantes frecuentes de este museo, que es muy importante. Un museo para todos, finalmente. Ese es el eslogan que ahorita estamos manejando, esa pequeña frasecita, y finalmente eso es lo que queremos también, que este espacio se vuelva un espacio para todas las diversas manifestaciones, para todos los públicos, y que todos podamos encontrar un punto de encuentro, un punto de reunión y un punto de goce estético aquí en el museo. Pues ya lo sabe, anímese, véngase al MUSA, al Museo de las Artes, en la esquina de Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León, en este magnífico edificio, magnífico museo ahora, afortunadamente. Las torres de la Catedral de Guadalajara son sin duda uno de los símbolos más reconocidos de la capital de Jalisco. En sus muros no solo se encuentra buena parte de la historia de la fe católica de esta ciudad, sino que también se encuentra buena parte de la historia social y cultural de nuestro estado y de esta capital tapatía. La Catedral de Guadalajara está cumpliendo 300 años de su consagración. Lo invito a que me acompañe a conocer un poco más de la historia de este magnífico edificio religioso de nuestra ciudad. Hola, soy el doctor en Historia del Arte Arturo Camacho. Me encuentro en la Catedral de Guadalajara, una de las catedrales más antiguas de México y de América. Su construcción se inició el año de 1573 y en 1618 se cerraron las bóvedas, por lo que ese mismo año se hizo la dedicación. El proyecto del edificio es del alarife Martín Casillas, basado en la Catedral de Alcalá de Henares. En esta catedral, el año de 1716 fue consagrada, por lo que estamos celebrando 300 años de su consagración. En esta catedral predomina el estilo artístico neoclásico, que suplió a la catedral barroca del siglo XVIII. Este estilo neoclásico incluye, entre otras joyas, los vitrales que fueron traídos de Francia, así como el altar de la Purísima, cuyas piezas marmóreas también fueron traídas íntegramente de Francia y de Génova, Italia. En la catedral recibe veneración algunos de los cultos más queridos en la región, como es la Santísima Virgen de Zapopan, que tiene un altar, y además también tenemos la reliquia de la Santa Niña Inocencia, que es una reliquia proveniente del cementerio romano de Santa Ciriaca y que fue traída aquí a la catedral en el siglo XVIII y que recibe mucha veneración de parte de los tapatíos. La catedral está abierta todos los días del año, desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Los invito a que la visiten, en especial en este año de la misericordia y que se celebran los 300 años de su consagración. El órgano es un órgano monumental que fue construido en 1890. Y además del órgano hay otra cantidad de reliquias, imágenes que pueden ustedes apreciar en este recinto religioso.
Pues espero que le haya gustado este recorrido que hoy hemos hecho por el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, por el taller del artista Marlene de Fonrouge y por la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Antes de despedirme, como cada semana y como se lo anuncié al inicio de este programa, le tengo recomendaciones de lectura. Y bueno, en el caso de hoy, espero que usted sea tan aficionado como yo al café, a la cafeína y a esta bebida que nos hace despertar de buenas y mantenernos el día contentos y activos. Hoy le tengo una recomendación de uno de los mejores libros que yo he encontrado escritos en idioma español sobre el tema. Se llama precisamente Café y el subtítulo es un subtítulo interesante: de Etiopía a Starbucks, la historia secreta de la bebida más amada y odiada del mundo. Su autor es Nicolás Artusi, un periodista cultural, periodista de cultura, que ha hecho un magnífico libro donde hace una referencia histórica del grano y de la bebida. Nos lleva en los primeros capítulos a la historia de cómo descubrió la humanidad esta semilla, este grano, cómo se fue convirtiendo en alimento y cómo derivó al final en una taza de café, y cómo el mundo se fue yendo poco a poco a consumirlo, cómo este grano surgido de allá de Etiopía fue invadiendo prácticamente todo el territorio del planeta, al grado de que hoy se considera una de las bebidas más bebidas en el mundo. Pero Nicolás Artusi hizo un gran trabajo sobre el café, porque no solo hace esta referencia histórica, sino también hace una referencia de la bebida y del grano en lo que tiene que ver con la vida cultural, con lo que ha tenido su impacto en el mundo de la literatura y del arte, pero también cómo ha tenido un impacto en la vida social, cómo ha sido inclusive protagonista de revoluciones y de movimientos sociales, cómo ha tenido un impacto en la economía, en la creación de mercados y en la apertura de nuevas rutas, y cómo se convirtió precisamente en esta mercancía que prácticamente es peleada en todo el mundo. Al final, cómo se convierte en un arte también, porque estaremos de acuerdo usted y yo que el café ya no es únicamente un producto que consumimos, sino que tal vez mucho por la influencia de los italianos que perfeccionaron la creación de esta bebida, del espresso, del cappuccino y del americano, pues se convirtió prácticamente en un arte, en el arte que bien desempeñan los baristas en el mundo. Así que si a usted le gusta el café como a mí, si usted es un fanático del café o simple y sencillamente si quiere saber cómo este grano y esta bebida se convirtieron en parte de nuestra vida diaria, pues le recomiendo este magnífico libro. Se llama precisamente Café y el autor es Nicolás Artusi. Lo puede encontrar tanto en versión de papel, en versión física, como en versión digital. Y bueno, también le comenté que le iba a hacer una recomendación de aplicación. No sé si usted la conozca, ya no es una aplicación nueva, es una aplicación algo conocida. Si ya la conoce, úsela más, y si no, lo invito a que la conozca. Se llama TripAdvisor. Es una de las aplicaciones más reconocidas en el mundo sobre lo que hacemos con nuestra vida recreativa, con nuestros tiempos de ocio. Es una aplicación magnífica porque recoge tanto hoteles, restaurantes, actividades culturales, actividades recreativas, lugares por conocer de todas las ciudades del mundo y de prácticamente cualquier población del planeta. Es una aplicación importante, es una aplicación interesante porque los usuarios, no los dueños de los negocios, no los dueños de las empresas, los usuarios somos los que ponemos la información de los lugares, los que ponemos las fotografías de los lugares y los que calificamos los lugares. Y esto nos permite, si usted va a viajar, conocer las mejores ofertas de hoteles de acuerdo a la experiencia que gente como usted y como yo han tenido en esos lugares. Si usted está buscando restaurantes o está buscando actividades,
otros usuarios, igual que usted, le van a decir si vale la pena, si tienen calidad y también si la relación del precio que vamos a pagar con el servicio o el producto que vamos a recibir vale la pena, están acordes o si están distorsionados. Es una muy buena aplicación y si usted quiere aprovechar más la ciudad en la que vive, pues también utilícela porque seguramente va a encontrar en TripAdvisor muchas actividades, muchos lugares, lugares, restaurantes, cafeterías, museos, como en el que me encuentro en este momento, que tal vez no conocía y tal vez va a descubrir que su ciudad le oferta mucho más cosas de las que usted creía. Pues con estas dos recomendaciones yo me despido. Le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. También le recuerdo que podemos estar en comunicación constante a través de las principales redes sociales. Le recuerdo que en Facebook me encuentra en mi cuenta que lleva por nombre Gilberto Página, así, busca Gilberto Página en Facebook y me encuentra y ahí podemos estar en comunicación. Le recuerdo, yo sí contesto, yo sí soy pendiente de mis redes sociales y a través de Twitter, mi cuenta @Gilberto Pérez, para que estemos en contacto. Me gustaría recibir sus opiniones, sus comentarios, sugerencias, propuestas para que este programa sea de utilidad y de interés para usted. Le recuerdo, si este programa le ha gustado, recomiéndenos para que gente como usted pueda también aprovecharlo y disfrutarlo y enterarse de esta propuesta. Y como se lo he dicho en otras ocasiones, si no le gustó, pues ahí recomiéndanos con sus enemigos, con la gente que le cae mal. La cosa es que nos vean. Hasta la próxima.